En el funeral de mi abuela, mis hermanos se acercaron a los invitados diciendo que ellos heredarían todo porque siempre habían sido los favoritos. Cuando llegó el notario y empezó a leer el testamento, cada palabra que pronunció hizo que la sonrisa de mis hermanos se desvaneciera hasta convertirse en puro horror. Mi nombre es Ryan, y siempre he sido el raro de la familia. Mientras mis hermanos, Connor y Meredith, se esforzaban por ser el centro de atención, yo prefería estar en la periferia, observando y absorbiendo todo. Ellos eran la pareja de oro, el dúo dinámico que siempre sabía qué decir para ganarse a la gente, especialmente a mi abuela, Eleonora. Ella era una mujer increíblemente fuerte y reservada, una verdadera matriarca que construyó su fortuna desde cero en el sector de la joyería, un negocio que para mis hermanos era solo una fuente de ingresos, pero para mí era el legado de una mujer que respetaba profundamente. Siempre creyeron que su afecto superficial y los regalos caros que le daban en su cumpleaños los ponían en la cima de la lista de herederos, mientras que yo, que me quedaba a ayudarle a limpiar las gemas, a escuchar sus historias sobre cómo había empezado con solo un par de esmeraldas y a reparar las vitrinas, estaba destinado a no recibir nada. Se reían de mí, decían que mis labores de conserje eran patéticas comparadas con sus inversiones emocionales. El funeral fue el escenario perfecto para que pusieran en escena su obra de teatro. Se vistieron con trajes caros, esos que mi abuela siempre decía que aparentaban más de lo que valían, y se movían por la sala como si estuvieran en una recepción, no en un servicio fúnebre. Podía escucharlos a lo lejos, sus voces resonando por el salón. Le decían a todo el mundo, sin tapujos, que ellos serían los únicos beneficiarios del testamento de la abuela Eleonora. Le oía Connor decirle a mi tía Carol que obviamente, la abuela siempre nos adoró a Meredith y a mí, fuimos los únicos que le dimos nietos de verdad, mientras señalaba a sus dos hijos, que corrían por el pasillo. Y Meredith, con una sonrisa de superioridad, le decía a mi primo David que ya tenía planes para renovar la vieja casa y modernizar la joyería, como si todo ya fuera de ellos. Era un espectáculo tan repugnante, tan falto de respeto, que me dieron ganas de vomitar. Mientras ellos hacían su show, yo solo podía sentarme en silencio, sintiendo el vacío de la ausencia de mi abuela y las miradas de lástima de mis parientes, que asumían que yo, el nieto silencioso, iba a ser olvidado. Justo cuando el ambiente se sentía más pesado, un hombre de edad avanzada, con un portafolio de cuero desgastado, entró en la sala. Era el señor Peterson, el abogado de la abuela, un tipo tan discreto como ella. La presencia del notario hizo que mis hermanos se acercaran con una rapidez calculada, con unas sonrisas tan falsas que dolían. Se pusieron a cada lado de la abuela Eleonora. Era como si la obra estuviera a punto de llegar a su clímax. El señor Peterson, con la misma calma que mi abuela, abrió el portafolio y sacó un documento. Con una voz que se elevaba por encima de los susurros de los asistentes, empezó a leer el testamento, palabra por palabra, con cada una de ellas haciendo que la sonrisa de mis hermanos se tensara un poco más. Actualización 1. Después de que el señor Peterson, el abogado de mi abuela, comenzara a leer el testamento, la sonrisa de mis hermanos, Connor y Meredith, se solidificó, convirtiéndose en una máscara petrificada de su arrogancia. El silencio en el salón era total, solo interrumpido por el leve roce de las hojas del documento. El abogado, con su voz monocorde, leyó las primeras líneas, un preámbulo formal sobre la salud mental y la intención de la testadora, lo cual para ellos era una mera formalidad. Luego, la bomba cayó, no de forma explosiva, sino como un goteo lento y constante. A mi nieto, Connor, el abogado hizo una breve pausa que a mí me pareció una eternidad, le dejo la colección de relojes antiguos de mi padre. Como recordatorio de que el tiempo es el bien más preciado y que no se puede comprar. También, para que pueda emprender un nuevo camino en su vida, le dejo un fondo de $10,000. La cara de Connor, que hasta ese momento había sido un lienzo de autosuficiencia, se puso completamente pálida. Sus ojos se abrieron como platos y su mandíbula se aflojó. Los relojes antiguos de mi bisabuelo, un capricho de coleccionista que valían, en realidad, muy poco, y la irrisoria cantidad de dinero fueron un golpe directo a su ego inflado. Se puso de pie abruptamente, murmurando algo inaudible, pero el abogado lo ignoró por completo y continuó.
A mi nieta, Meridis, el mismo ritual de pausa, el mismo silencio expectante, le dejo mi caja de música de carrusel, la que me regaló mi padre en mi 10º cumpleaños, y un cheque de $10,000. Para que pueda encontrar su propia felicidad lejos del negocio familiar. Meridis, que ya había comenzado a palidecer al escuchar el destino de Connor, se derrumbó. Sus ojos, llenos de lágrimas, no eran de tristeza, sino de rabia y humillación. Su plan de renovar la joyería, de hacerla su imperio, se había desvanecido en el aire como si nunca hubiera existido. Mis tíos y primos, que segundos antes observaban a mis hermanos con una mezcla de envidia y admiración, ahora se encogían, avergonzados, alejándose de ellos. Justo cuando mis hermanos se miraban con incredulidad, el abogado pronunció mi nombre. A mi nieto, Ryan, y la pausa fue un eco del pasado, de todas esas veces que mi abuela me miraba con un brillo especial en sus ojos cuando nadie más lo hacía. Le dejo la joyería, el edificio principal con el departamento en el último piso, y el 80% de mis activos financieros, con una condición. Deberá usar el dinero para continuar con la labor de caridad que yo comencé, ayudando a los joyeros jóvenes a montar sus propios negocios, y deberá mantener el nombre de la familia en alto, porque la riqueza, como la nobleza, no se hereda, se construye. Las palabras me golpearon con una fuerza que me dejó sin aliento. No era solo dinero, era un legado, un peso de responsabilidad que me era entregado sin haberlo pedido. Sentí un hormigueo, una mezcla de sorpresa, miedo y, en el fondo, una satisfacción profunda. Mis hermanos se levantaron de sus asientos como resortes. Connor, con la voz ahogada por la rabia, gritó que el testamento era falso, que yo había manipulado a la abuela. Meridis, con la cara bañada en lágrimas y los puños apretados, empezó a gritar que yo la había engañado. El abogado, sin inmutarse, solo dijo que el testamento era legal y que había sido ratificado por varios testigos y psiquiatras que habían certificado la plena capacidad mental de mi abuela al momento de redactarlo. El escándalo de mis hermanos hizo que varios parientes lo sacaran a rastras de la sala, sus gritos resonando mientras se iban. Y yo me quedé allí, solo con el notario, sosteniendo el documento que contenía mi futuro y el terror de mis hermanos. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde el funeral y el puto circo no ha parado. Connor y Meridis no han dejado de llamarme, sus mensajes de texto son una mezcla tóxica de lamentos y amenazas. Me acusan de haberme aprovechado de una anciana, de ser un manipulador sin escrúpulos y de traicionar a la familia. Sus voces en los mensajes de voz se vuelven cada vez más desesperadas, su arrogancia inicial se ha desvanecido y ha sido reemplazada por una rabia impotente. Finalmente, me cansé del acoso y les propuse que nos viéramos en una cafetería neutral, un lugar público donde no pudieran armar un escándalo tan grande como en el funeral. Aceptaron de inmediato, y cuando llegaron, me encontré con dos extraños. El brillo en sus ojos se había extinguido, reemplazado por una mirada de codicia pura y desespero. Se sentaron frente a mí, y Connor fue el primero en hablar, con una voz que intentaba sonar razonable. Ryan, esta mierda del testamento tiene que arreglarse, me dijo, apoyándose en la mesa como si quisiera intimidarme. Mamá y papá están de nuestro lado, creen que deberías dividir la herencia. Es lo justo, somos hermanos, somos sangre. La abuela no habría querido que nos peleáramos por esto. Meridis, con un tono más condescendiente que suplicante, añadió, sí, la abuela siempre nos quiso a los tres por igual. Debió haber un error o no sé, una confusión. Hay que hacer lo correcto, Ryan. No puedes quedarte con todo. Verlos ahí, con sus caras de cínicos pidiendo justicia, me dio ganas de reírme a carcajadas. La hipocresía me pareció tan monumental que, por un momento, me olvidé de mi rabia. Me incliné hacia ellos y les sonreí con una genuina malicia, sabiendo que la bomba que estaba a punto de soltar los destruiría por completo. Ustedes no entienden nada, ¿verdad?, les dije, y saqué una memoria USB de mi bolsillo, colocándola sobre la mesa entre nuestras tazas de café. Esto no fue un accidente, ni un error, ni una confusión. La abuela Eleonora lo planeó todo, y lo hizo con una precisión quirúrgica que a ustedes, sinceramente, nunca les dio la gana de ver.
El señor Peterson no estaba improvisando. Él tenía un plan, y yo fui parte de él. La abuela grabó cada una de sus conversaciones con ustedes, Connor. Tengo audios de cuando la llamabas para pedirle dinero y te reías de ella a sus espaldas, diciendo que era una vieja ridícula. Y tengo correos electrónicos de ti, Meredith, donde te quejabas con tus amigos de que la casa olía a naftalina y que la abuela era una puta carga que solo buscaba la atención de ustedes. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, asfixiante. Sus caras, que antes estaban llenas de arrogancia y descaro, se transformaron en un lienzo de incredulidad y miedo. Era como si les hubiera mostrado el espejo de su propia bajeza. Connor se levantó de un salto, golpeando la mesa y haciendo que nuestras tazas de café se movieran. Con la cara roja de furia y los ojos desorbitados, me maldijo con todas las palabras que conocía. Esto es una mierda. Y vas a ver, voy a joderte en la corte, voy a probar que manipulaste a la abuela, que te aprovechaste de su enfermedad. Meredith, con lágrimas de rabia, se levantó también, balbuceando que esto no se iba a quedar así. La observé con una calma que lo sacó de quicio, mientras Connor se iba a grandes zancadas hacia la puerta. Nos vemos en la corte, le dije a Meredith, mi voz tranquila resonando con una autoridad que nunca antes había usado. Mi abogado está listo y tiene todas las pruebas. No te preocupes, esto ya no es una sorpresa. Meredith se volteó, me lanzó una mirada de odio puro, y salió furiosa de la cafetería, dejándome solo con el sabor amargo de la victoria y la profunda certeza de que mi abuela, con su última jugada, había expuesto a mis hermanos por lo que realmente eran. Este era el inicio de una guerra, pero yo no tenía miedo. Había estado en guerra con ellos toda mi vida, y ahora, por primera vez, estaba ganando. Actualización 3. 6 meses después de aquella confrontación en la cafetería, nos encontrábamos en una sala del tribunal. El ambiente era pesado, con un olor a madera vieja y a papel, un lugar tan formal que parecía diseñado para hacerte sentir pequeño. Mis hermanos, Connor y Meredith, estaban sentados en la primera fila con su abogado, un tipo con un traje impecable y una sonrisa tan cínica que me provocaba escalofríos. Intentaban mantener una compostura de víctimas, pero sus ojos estaban llenos de una desesperación que no podían esconder. El abogado de ellos se puso de pie, su voz resonando en el silencio de la sala, y comenzó a pintar una imagen de mí como un villano manipulador. Un tipo sin escrúpulos que se había aprovechado de la fragilidad de una anciana, de la abuela Eleonora. Hablaba de la relación de mis hermanos con ella como si fuera un cuento de hadas, de los sacrificios que habían hecho por la familia, de la injusticia que se había cometido en el testamento. Me revolví en mi asiento, conteniendo las ganas de gritarle a la cara que todo lo que decía era una puta mentira. Su discurso era tan pomposo, tan lleno de clichés, que en un momento me hizo dudar de si él mismo se lo creía. Cuando terminó, mi abogada, una mujer de unos 50 años llamada Clara, que no tenía tiempo para ninguna mierda, se levantó. Su postura era totalmente opuesta a la de su contraparte, no tenía aires de grandeza, solo una seriedad implacable. Se acercó al estrado, puso una memoria USB en la computadora del tribunal y le pidió al juez que subiera el volumen. Entonces, una grabación de voz comenzó a sonar en toda la sala. Era una conversación entre mi abuela y mi hermano Connor, pero la voz de mi abuela era casi un susurro. La de él, en cambio, era un grito. Abuela, te estoy diciendo que necesitamos ese dinero ahora. ¿Crees que tengo tiempo para tus tonterías de legado? No seas una anciana ridícula, dame el puto cheque ahora o me voy. En otro audio, se escuchaba a Meredith quejándose con su pareja. La abuela me llamó otra vez para que la ayudara con su jardín de mierda. No puedo con ella. Estoy harto de que me use para que le haga sus mandados. ¿Acaso no puede ver que no me gusta su estúpida casa? La cara de mis hermanos se fue desfigurando lentamente. Las lágrimas que antes eran falsas ahora eran de pura humillación. Después de las grabaciones, Clara presentó una serie de correos electrónicos. Eran conversaciones entre Connor, Meredith y varios parientes en los que los criticaban y se burlaban de su manera de vivir.
Eleonora se ha vuelto tan estúpida con el tiempo, decía un correo de Meredith a un primo lejano, cree que su negocio de mierda va a ser el legado de la familia. ¡Qué ridículo! Otro correo de Connor decía que me consideraba un completo perdedor y que era obviamente el descarte de la familia. El juez, un hombre mayor con gafas de montura fina, no movía un músculo, pero la mirada en sus ojos era de un profundo desprecio. Era evidente que no tenía ninguna paciencia para las intrigas familiares. Al ver que mi abogado tenía una pila de documentos y videos listos para ser presentados, que demostraban que mi abuela había documentado cada una de las veces que la habían traicionado. El abogado de mis hermanos se levantó y le susurró algo al juez. El juez solo lo miró con cansancio y, con un movimiento de cabeza, le indicó que se sentara. Finalmente, el juez se aclaró la garganta, y con una voz que llenó la sala con una autoridad indiscutible, miró directamente a mis hermanos y les dijo, el tribunal ha escuchado y ha revisado las pruebas presentadas. No encuentro ninguna razón para invalidar el testamento de la señora Eleonora. La evidencia de su cordura y sus intenciones es abrumadora. En mi opinión, sus acciones son vergonzosas y su codicia es una mancha para el nombre de su familia. Me avergonzaría de ser su padre. El caso está desestimado. El martillo sonó con un ruido seco, un golpe final que selló su destino. Mis hermanos se quedaron allí, sentados, como estatuas, con las caras demacradas, con la boca abierta. La humillación era tan pública y tan total que no podían ni siquiera llorar. El abogado de ellos recogió sus papeles y se fue, dejándolos solos en medio de la sala. Y así, en un par de horas, la farsa de mis hermanos se desmoronó por completo, y la última voluntad de mi abuela prevaleció. Mi venganza había llegado. Actualización 4. Ha pasado más de un año desde aquel juicio y, joder, el contraste entre mi vida y la de mis hermanos es tan brutal que a veces me cuesta asimilarlo. El veredicto del juez, esa humillación pública, fue el golpe final para ellos. Se creían tan por encima de todos, tan intocables, que nunca consideraron la posibilidad de perderlo todo en un solo día. Recuerdo que después de la audiencia, la gente en el pasillo del tribunal los miraba con una mezcla de lástima y burla. Susurros como vaya mierda de personas o qué vergüenza para la familia los seguían mientras se iban, con la cabeza gacha, destruidos. El dinero que la abuela les había dejado, esos $10,000 a cada uno, lo gastaron en menos de un mes, creyendo que su herencia estaba a la vuelta de la esquina. Lo usaron para pagarle al abogado, para comprarse ropa nueva y para mantener su estilo de vida por un tiempo, pensando que no importaba porque pronto serían millonarios. Ahora viven en un apartamento en un barrio jodido, con sus coches viejos y sin nadie que les hable. Han perdido a casi todos sus amigos y la familia los ha desterrado. Mi tía Carol, la que siempre los defendió, les dijo que un día de mierda no es excusa para toda una vida de ser un puto imbécil. Se lo tienen bien merecido, y honestamente, no siento ni una pizca de lástima. Mientras ellos se pudren en su propia mierda, mi vida ha dado un giro de 180 grados. El dinero que me dejó la abuela ha crecido exponencialmente. He estado trabajando en su negocio, la joyería, con el señor Peterson, aprendiendo todos los entresijos de cómo funcionaba todo, desde la compra de gemas hasta la administración. Ha sido un proceso largo y difícil, pero estoy orgulloso de lo que he logrado. La abuela Eleonora no me dio el dinero para que me lo gastara, sino para que lo invirtiera, para que lo hiciera crecer y para que continuara con su legado. Ella siempre dijo que el verdadero valor de la riqueza no está en lo que puedes comprar con ella, sino en el bien que puedes hacer con ella. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. He comenzado con el proyecto que ella tanto amaba, ayudando a joyeros jóvenes a montar sus propios talleres. La casa que me dejó, un lugar lleno de recuerdos, está más viva que nunca. Sigo manteniendo su jardín, escuchando las historias de los vecinos que la conocieron y honrando su memoria de la manera que ella quería. Recientemente, me enteré de que mis hermanos intentaron pedirle dinero a mi tía Carol y a mi primo David, pero los rechazaron rotundamente. Les dijeron que se las arreglaran solos, que se lo tenían merecido por todo el daño que me habían hecho. Fue una victoria silenciosa para mí, una confirmación de que la lealtad y la bondad, las cosas que mi abuela valoraba más que el dinero, se habían impuesto.
A veces, cuando estoy en la casa, me siento en la silla de mi abuela y pienso en todo lo que pasó. Ella no solo me dejó una fortuna, me dejó una lección que valía más que cualquier mansión o negocio, que el verdadero valor está en la lealtad, no en el dinero, y que la venganza, a veces, viene en la forma de un karma brutal y despiadado. Y así, mientras mis hermanos se hunden en el fango de su propia codicia, yo sigo adelante, construyendo un futuro que, sin darme cuenta, mi abuela me había estado preparando toda mi vida. No hay más actualizaciones por ahora. Actualización final. Ha pasado un par de años desde la lectura del testamento y todo lo que ha ocurrido desde entonces, y el karma ha sido una putísima perra para mis hermanos, Connor y Meredith. Después de que el juicio destrozara su orgullo y revelara su verdadera naturaleza, perdieron todo respeto que les quedaba en la familia. El dinero que la abuela Eleonora les había dejado, esa suma de $10,000 para cada uno, se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, gastado en un intento desesperado de mantener una fachada que ya no existía. Sus supuestos amigos se alejaron, avergonzados de la bajeza de la que habían sido testigos, y la mayoría de mis tíos y primos cortaron todo contacto con ellos. Los escuché de boca de mi prima Lisa que, en un intento de reconectar con la familia, Connor y Meredith se presentaron en una reunión familiar, esperando una bienvenida. Nadie les dirigió la palabra, el silencio era ensordecedor. Se fueron a los 20 minutos, humillados una vez más. Aparentemente, ahora están viviendo en un pequeño apartamento que ya no pueden pagar, con deudas que se acumulan y con trabajos que son una burla a su supuesta grandeza. Se han hundido en la miseria de su propia codicia y no les deseo nada más que lo que han buscado con sus acciones. Para mí, la vida ha cambiado por completo. La joyería de la abuela, que antes era solo un recuerdo de nuestra infancia, ahora es mi responsabilidad. La he modernizado, siguiendo los principios de la abuela, pero adaptándola a los nuevos tiempos. El negocio va muy bien, y he cumplido con la condición de la abuela de ayudar a otros. Mi proyecto para ayudar a joyeros jóvenes a montar sus propios negocios se ha convertido en mi pasión, un legado que me enorgullece. La abuela no solo me dejó una fortuna, me dejó un propósito. La casa sigue siendo mi hogar, y el jardín que cuidaba está más vivo que nunca. A veces, cuando estoy sentado en su sala, pienso en la lección que ella me dejó, que la bondad y la lealtad valen más que el dinero, y que al final, la verdad siempre sale a la luz. La venganza no fue algo que yo busqué, fue una consecuencia de las acciones de mis hermanos, y me ha traído una tranquilidad que nunca antes había sentido. La última vez que tuve contacto con ellos fue hace un par de meses, en una cafetería a la que solía ir la abuela. Estaba revisando unos papeles cuando los vi, sentados en una esquina, luciendo como fantasmas de lo que una vez fueron. Meredith me vio y se levantó, su cara estaba demacrada, y se acercó a mi mesa. Ryan, dijo, sé que lo arruinamos, sé que fuimos unos imbéciles. Por favor, te lo ruego, ayúdanos. No podemos seguir así, somos tu familia. La miré y me di cuenta de que no había arrepentimiento en sus ojos, solo desesperación. Suplicaba por dinero, no por perdón. Le dije que mis hermanos se habían ido hace mucho tiempo, que los había desterrado de mi vida. Le dije que la abuela me había enseñado una lección sobre la lealtad, una lección que ellos nunca entendieron. Se puso a llorar y me dijo que no la dejara sola. Le dije que había tenido muchas oportunidades para ser mi hermana, pero que no lo había hecho. No sentí nada, solo un vacío, y me fui. Con eso, el libro se cierra. No hay más actualizaciones. No hay más historia. Esta es mi vida, y estoy feliz de que haya sido la mía y no la de ellos.